¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Esperemos que estén muy bien. Y lo prometido es deuda. Vamos a hablar un poquito del tema que le hemos mencionado en nuestras plataformas, del caso de las personas que se divorcian y cuando subsiste una obligación de pensión alimenticia, pero no hacia los hijos, sino hacia uno de los cónyuges divorciados o divorciada, porque el código no especifica el género, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, primeramente vamos a ver la obligación que subsiste en caso de divorcio, pero en sí, ¿qué es la pensión alimenticia? El artículo 295 del Código Civil para esa entidad de Nayarit nos señala, pues, en qué casos subsistiría esta obligación en los casos, pues, que le he mencionado del divorcio. ¿Cómo deben ser las pensiones fijadas? Bueno, es en base a la posibilidad del deudor, pero también a la necesidad del acreedor. Es decir, el que necesita esta pensión alimenticia. Por ejemplo, si la persona no tiene nómina, podría ser fijada a salarios mínimos, ¿sí? Esta obligación de manera automática se va actualizando año con año en base al aumento del salario mínimo, ¿sí? Entonces, aumenta el salario, aumenta la cantidad en esa obligación, pero hay una excepción. Si el deudor acredita que él sigue ganando lo mismo, que aun cuando aumentó el salario, sigue ganando lo mismo, en este caso no aplicaría pues esa, esa actualización automática. Pero también hay otra forma, por nómina. Si la persona tiene ingresos vía nominal, bueno, el juzgado le va a realizar una retención vía nominal de todas y cada una de sus percepciones. Es una pensión alimenticia por descuento nominal y la otra por salarios mínimos porque no hay manera de justificar cuál sería su ingreso fijo, no es cautivo, pues. Ahora bien, aquí estamos hablando de una pensión alimenticia que se determina en una resolución o en un auto provisional y luego definitivo, una sentencia, hacia los hijos. Pero, ¿qué pasa cuando hacia el cónyuge que ha quedado desprotegido? Como dicen coloquialmente, se quedó sin nada, ni pensión ni nada. ¿Qué aplicaría en este caso? Pues se le denomina una pensión compensatoria, ¿sí? Que es fijada a uno de los divorciados como deudor y otro como acreedor, pero tiene ciertos requisitos, ¿sí? Primero, que tenga la necesidad de recibirlos, ¿sí? El Código Civil de esta entidad de Nayarit, en su artículo 281, nos contempla, pues, cuáles son esos requisitos. En otras partes del país, en otro código, como hasta ahorita, cada quien tiene su código, podría variar un poco, pero por lo general casi es igual, ¿sí? Entonces, que tenga la necesidad de recibirlos y hay algo clave aquí, que la persona acreedora se haya dedicado exclusivamente a las labores del hogar, ¿sí? Al cuidado de los hijos, llevarlos a la escuela, todo lo que tenga que ver en esa gran labor, en esa gran función importante, por cierto, este, para que apliques ese tipo de pensión, ¿sí? Y hay otro también, o bien que esté imposibilitado para trabajar, alguna una discapacidad, alguna enfermedad, algo que tenga que le imposible trabajar, también le aplicaría. Porque sí es importante hacer ese énfasis en que tenga necesidad de recibirlos, en que se haya dedicado a las labores exclusivamente del hogar o que esté imposibilitado para trabajar. Y luego dicen, cuánto duraría esta obligación? A la letra, lo que dice el código.
Dice que esa obligación duraría o permanecería hacia el, eh, hacia el deudor lo que duró el matrimonio. Es decir, si el matrimonio duró 5 años, bueno, pues 5 años va a durar esa obligación. ¿Sí? Una vez que sea fijada la pensión compensatoria correspondiente. Pero puede extinguirse de manera anticipada. ¿Cuál sería? Una de las formas es que la persona deudora se una en matrimonio o en concubinato. De esas dos formas quedaría extinguida la obligación hacia el deudor de una pensión compensatoria. Por eso el código es claro, es decir, la pensión dura igual a la duración del matrimonio. ¿Sí? Pensión compensatoria. Es muy posible que muchas personas quizá ya lo sabían, otros no. Esto es de manera sencilla, digerible, clara, precisa, para en sentido general, para todo el sector de la sociedad, porque de repente, ¿qué pasa con estos casos? ¿Cómo es que me quedé sin nada y una pensión no justo? Bueno, hay que ver si se da la hipótesis y si se da la hipótesis, bueno, promover en el juzgado correspondiente. Si no se ha unido en matrimonio y si no está en concubinato, obviamente. ¿Sí? También hay una cuestión aquí en cuanto al salario mínimo. Si el salario mínimo se actualizó en enero, y como lo dije, se actualizó la pensión, pero si el deudor no cumple con esa obligación, bueno, hay que hacérselo saber dentro del mismo expediente ya promovido en el juzgado, por medio de una promoción, un escrito sencillo, de que requiera al deudor para que cumpla esa obligación de manera actualizada, porque el código nos indica que se actualiza de manera automática. Sí, pero a veces puede ser también que de repente por desconocimiento siempre se quedan con una pensión fijada así, que la dejan permanentemente con la misma cantidad, pero no se les explica que con salarios se va actualizando cada enero, cada que sube el salario mínimo, se actualizan también las pensiones. Entonces, a veces se pasa eso y más que hacer recordatorio o promover para que notifique al deudor y cumpla pues esa obligación. ¿Sí? Esperemos que este video sencillito, digerible como lo mencioné, les haya servido de algo, les haya aportado algo. Cualquier duda, coméntenos, síganos en nuestra página, nomás denle seguir, o bien en las diferentes plataformas que tenemos, también igual pueden suscribirse, nomás de suscribirse o seguir, y van a ver igual videos que les va a dejar algo, o en este caso, y estamos a la orden, cualquier cosa, coméntenos si tienen alguna duda o si también pueden aportar que de repente hay alguna diferencia jurídica en otra entidad o que hay una variante, también nos lo podemos comentar y saber. Y todos aprendemos de todos, porque como dicen por ahí los maestros que nos daban en leyes, decían, nadie nace enseñado, ¿sí? Vamos aprendiendo conforme va avanzando la vida. Y pues realmente la escuela más importante es esto, la vida, lo que nos va enseñando todo lo que vamos aprendiendo y vamos, lo mejor de esto es que podemos compartirlo. Muchas gracias por todo, por el seguimiento, gracias a ustedes vamos avanzando, va creciendo la plataforma, va creciendo, va aumentando y eso nos motiva a seguir aportando, ¿sí? Síganos y muchas gracias y hasta la próxima, nos vemos en otro tema. Gracias.